Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un hombre que probó la amargura del fracaso 4 veces antes de descubrir la receta del éxito. Hablamos de Milton Ernst Hershey, el hombre que endulzó América. La élite industrial de su época creía que la riqueza se lograba controlando recursos o la banca. Hershey demostró que la verdadera fortuna se hacía controlando la calidad, democratizando el lujo y teniendo la visión de construir una utopía social con cada dólar ganado. En este vídeo descubrirás por qué su fracaso en Filadelfia fue la clave de su éxito en Pensilvania, cómo vendió una empresa millonaria solo para empezar de nuevo con un producto más arriesgado y por qué miles de niños de hoy le deben su educación a una simple barra de chocolate. Si te preguntas si vale la pena levantarse después de una caída, esta historia te dará la respuesta más dulce. Prepárense para conocer al hombre que demostró que la perseverancia inquebrantable y la inversión en la comunidad son los ingredientes esenciales para un imperio millonario y eterno. Empecemos con la historia de Milton Hershey. La historia de Hershey nos enseña que el éxito no se encuentra en el primer intento, sino en la perseverancia inquebrantable, la capacidad de hacer accesible un lujo y la convicción de que la verdadera riqueza florece al invertir en la comunidad. Corría el año 1857 cuando en Derry Township, Pensilvania, nació Milton Snavely Hershey, un hombre cuyo apellido se convertiría en sinónimo del sabor de la infancia americana y en el epítome de la filantropía industrial. Pero a diferencia de otros magnates que escalaron una sola montaña, la juventud de Hershey fue un valle de fracasos y aprendizaje constante, una prueba de fuego que forjará una tenacidad a prueba de quiebras. Hijo de un padre errante y soñador que nunca se asentaba y de una madre estricta que lo movía constantemente, Milton apenas tuvo educación formal. Dejó la escuela permanentemente en 4º grado y a los 14 años ya era aprendiz de pastelero en Lancaster, Pensilvania. No poseía la educación, pero sí una curiosidad casi científica por la química de los sabores, obsesionado con cómo el azúcar y la leche podrían transformarse. Su primer gran intento de emprendimiento a los 18 años fue una tienda de dulces en Filadelfia, en el año 1876, justo a tiempo para la exposición del centenario. Lleno de sueños y sin capital, su enfoque principal fueron los caramelos duros y simples. 6 años después, el negocio fracasó estrepitosamente. Milton vendió todo. Se quedó sin un centavo y se vio forzado a pedir dinero prestado a su tía para comprar un billete de tren de regreso a casa. Este primer colapso le enseñó el brutal costo de la mala gestión de capital, pero no extinguió su ambición. Lejos de rendirse, se convirtió en un nómada del sabor. Se mudó a Denver, Colorado, donde trabajó en una confitería y aprendió un arte que cambiaría su vida: la técnica de hacer caramelos de leche suaves y deliciosos a partir de leche fresca, un proceso mucho más complejo que la simple mezcla de azúcar. Luego, probó suerte en Chicago y Nueva York, abriendo otros negocios de caramelos, pero ambos colapsaron rápidamente. Para 1886, con 29 años, Milton había fracasado estrepitosamente en 3 ciudades diferentes, acumulando deudas y la reputación de ser un hombre de negocios volátil. Fue en este punto bajo que muchos se habrían retirado. Hershey, en cambio, se fortaleció en su conocimiento del fracaso. Regresó a Lancaster y con un préstamo final hizo un último intento centrado exclusivamente en el caramelo de leche que había perfeccionado en Colorado y fundó la Lancaster Caramel Company. Su producto estrella, el caramelo cristalino, se hizo famoso por su calidad y su textura única. El éxito fue tan rotundo que pronto estaba enviando miles de cajas a Europa y empleando a cientos de personas. Los caramelos le dieron, por fin, una fortuna estable y, crucialmente, la experiencia de la producción industrial a gran escala. Con el éxito de sus caramelos asegurado, Milton asistió a la Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893. Fue allí donde, mientras observaba la maquinaria alemana importada para la fabricación de chocolate, tuvo una epifanía. El chocolate, en la América de 1893, era un lujo caro, un placer amargo importado reservado a la élite, lejos del alcance de la clase trabajadora que él conocía. La visión de Hershey fue sencilla y revolucionaria. Si podía tomar ese lujo y hacerlo lo suficientemente asequible,
no solo haría una fortuna, sino que democratizaría el placer, poniendo un dulce al alcance de cada niño americano. Su objetivo específico era el chocolate con leche, que era notoriamente difícil de producir en masa debido a la inestabilidad de la leche fresca en un proceso industrial caliente, algo que había frustrado a los fabricantes europeos durante décadas. Milton vendió a Lancaster Caramel Company por $1 millón en 1900, una suma increíble que lo convirtió instantáneamente en millonario. Sus socios, incapaces de entender su obsesión por el incierto negocio del chocolate, quedaron perplejos, pero Hershey ya había tomado la decisión. Los caramelos son solo una moda pasajera, el chocolate es permanente. Vendió el éxito probado para perseguir su sueño arriesgado. Con ese $1 millón compró su futuro, el equipo de fabricación de chocolate de la exposición de Chicago, y lo transportó a Pensilvania. Su objetivo era perfeccionar una fórmula estable, dulce y sobre todo duradera, que pudiera ser producida masivamente y vendida a un precio que cualquiera pudiera pagar. Una visión de eficiencia a lo Rockefeller aplicada al postre. El secreto industrial de Hershey fue la innovación. El gran desafío era lograr el sabor característico del chocolate con leche sin que el producto se separara o se echara a perder. Después de años de experimentación, el secreto de su éxito fue la leche condensada parcialmente desnatada, tratada con un proceso de calentamiento que desarrollaba un ácido butírico, dándole al chocolate ese sabor ligeramente agrio, amezclado y de larga duración que el público americano llegó a amar y que diferenciaría a Hershey para siempre. En 1903, con su fórmula finalmente perfeccionada, Hershey eligió el sitio para su fábrica. Regresó a su lugar de nacimiento, Derry Township, una zona rica en tierras agrícolas y abundante suministro de leche fresca, la materia prima esencial para su innovación. La ubicación, lejos de las grandes ciudades, era una decisión logística brillante, pero Milton no concibió solo una fábrica, concibió una utopía industrial, Hershey, Pensilvania, una ciudad modelo construida íntegramente alrededor de su fábrica. Él creía en el principio simple y socialmente avanzado para su época: empleados felices y bien atendidos hacen mejor chocolate. Invirtió en el bienestar social antes que cosechar la verdadera riqueza del chocolate. La ciudad de Hershey se completó con casas asequibles con jardines, un sistema escolar de primer nivel, parques de atracciones, un zoológico, un hotel de lujo y un sistema de transporte moderno. Milton no solo pagaba salarios justos, estaba construyendo un estilo de vida completo para sus trabajadores, una inversión en el capital humano que rendiría dividendos en lealtad y productividad. El verdadero punto de inflexión y la jugada maestra de marketing silencioso llegó en 1907 con el lanzamiento de Hershey's Kiss, este pequeño y distintivo bocado de chocolate de forma cónica y envuelto en papel de aluminio. Fue el vehículo perfecto para su visión de asequibilidad. Era pequeño, fácil de producir en masa y se vendía a un precio de 1 centavo la pieza, un placer instantáneo al alcance de cualquier bolsillo, incluso durante las recesiones. El diseño del envoltorio y la pequeña tira de papel, la bandera, que sobresalía del Kiss, se convirtieron en un icono instantáneo de la marca, una genialidad de reconocimiento que no dependía de costosas campañas publicitarias. Más tarde, las Hershey's Bars, las tabletas, cimentaron su dominio, convirtiendo el chocolate con leche en un producto básico en las tiendas de comestibles. Su estrategia se basó en la disponibilidad masiva. A diferencia de sus competidores europeos, que todavía veían el chocolate como un artículo de lujo, Hershey se centró obsesivamente en la distribución. Hizo acuerdos con minoristas en todo el país, asegurando que su chocolate llegara hasta la tienda rural más remota de la nación. La asociación con el gobierno comenzó muy pronto. Durante la Primera Guerra Mundial, la empresa Hershey se convirtió en un proveedor crucial, enviando toneladas de sus tabletas para levantar la moral de las tropas, un precursor de su papel aún más importante en el siguiente conflicto global. La visión de Milton trascendió el comercio cuando su fortuna se hizo incalculable. Su enfoque se centró en el legado social. En 1909, Milton y su esposa Catherine fundaron la Escuela Industrial Hershey, más tarde la Escuela Milton Hershey. Su propósito era radicalmente noble para un magnate: proporcionar un hogar, educación de primer nivel y oportunidades de vida a niños huérfanos y de entornos desfavorecidos. Al no tener hijos propios, Milton y Catherine
decidieron dedicar toda su riqueza futura a este propósito altruista, viendo la educación como el activo más valioso de la nación. Este fue el acto más visionario de su vida. En 1918, Milton transfirió de forma irrevocable la gran mayoría de sus acciones de la empresa, el control de la Hershey Chocolate Company, a un fideicomiso para beneficiar perpetuamente a la escuela. Al hacerlo, renunció al control personal de su vasto imperio para asegurar un legado social permanente. El fideicomiso se convirtió así en el accionista mayoritario de la empresa, asegurando que la escuela se financiará perpetuamente con las ganancias del chocolate. La fortuna de Hershey se convirtió, literalmente, en el motor económico de la caridad, un modelo de filantropía autosostenible que unía el mercado de valores con el bienestar social. La Gran Depresión, el azote económico de la década de 1930, puso a prueba la filosofía de Hershey. En lugar de recortar personal o detener la producción, Milton se lanzó una épica campaña de construcción cívica en su ciudad, un programa de obras públicas masivas. Sus proyectos incluyeron la construcción del Gran Hotel Hershey, el imponente estadio Hershey con capacidad para 15.000 personas, una escuela secundaria completa y un centro comunitario. Su razón no solo mejorar la ciudad, sino dar trabajo a la gente, manteniendo a cientos de hombres empleados y alimentando a sus familias en un momento de desesperación nacional. La ciudad de Hershey se conoció como un oasis sin depresión porque gracias a estos proyectos de construcción impulsados por la riqueza del chocolate se mantuvo una tasa de desempleo sorprendentemente baja. Milton mantuvo los salarios a pesar de la caída de los precios, demostrando una lealtad inquebrantable a su fuerza laboral. En el ámbito personal, Milton enfrentó la tragedia con la muerte prematura de su esposa Catherine en 1915. Su compromiso con la escuela Milton Hershey, que había sido su proyecto compartido, se profundizó, convirtiéndose en el principal motor de su vida hasta su muerte. El chocolate Hershey jugó un papel aún más vital en la Segunda Guerra Mundial, una historia épica de ingeniería alimentaria. En 1937, el ejército se acercó a la compañía con un desafío de diseño casi imposible: desarrollar una ración de chocolate de emergencia de 4 onzas que pudiera resistir el calor de los trópicos, fuera altamente nutritiva y que, crucialmente, supiera un poco mejor que una patata hervida para evitar que los soldados se la comieran por impulso. El resultado fue la tableta D, un chocolate denso y de alto contenido calórico, diseñado para ser amargo y no atractivo para el consumo diario, forzando a los soldados a usarlo como alimento de supervivencia. Hershey tuvo que modificar sus procesos para crear un chocolate que no se derritiera ni a 120 grados Fahrenheit. A medida que la guerra avanzaba, la compañía desarrolló el Tropical Bar, un chocolate aún más resistente al calor, que fue fundamental en las campañas del Pacífico. La compañía produjo más de 3.000 millones de tabletas para las fuerzas aliadas durante la guerra. La fábrica de Hershey funcionaba 24 horas al día, 7 días a la semana, ganando 5 estrellas E del Ejército Armada por su excelencia en la producción de guerra. La reputación de Hershey por la confiabilidad, la capacidad de producción masiva y la calidad incuestionable bajo extrema presión se cimentó permanentemente, llevando a la empresa a una expansión aún más masiva después de la guerra. El legado social de Milton se materializó plenamente a través de la escuela Milton Hershey, que creció enormemente con el aumento de los ingresos del fideicomiso. La escuela ha pasado de unos pocos niños a miles de estudiantes internos que reciben educación gratuita, alojamiento, atención médica y apoyo total. Hoy, el fideicomiso Hershey no solo administra la escuela, sino que es el accionista mayoritario de The Hershey Company, con activos valorados en miles de millones de dólares. Esto significa que las ganancias del chocolate siguen financiando, en un circuito perpetuo, la educación de los niños. La ciudad de Hershey, Pensilvania, sigue siendo una joya del capitalismo cívico, conocida como el lugar más dulce de la tierra. El pueblo vive de la fábrica, el centro médico, la escuela y el Hershey Park. Todos legados directos y autosuficientes de la visión de Milton. Este modelo de integración social, donde el éxito de la corporación está intrínsecamente ligado al bienestar de la comunidad y la caridad estructurada, es el sello distintivo de su genio y lo diferencia de sus pares industriales. Milton S. Hershey falleció en 1945 a los 88 años en el hospital que él mismo había fundado en la ciudad que construyó. Dejó tras de sí un imperio que no estaba destinado a enriquecer a sus descendientes biológicos, sino a la causa benéfica de la educación. A diferencia de muchos otros magnates de la Edad Dorada, su fortuna
no se vio envuelta en las amargas disputas de herencia, sino que se dedicó de inmediato y sin fisuras a su propósito de caridad. Su donación fue total, definitiva y visionaria. Su vida es un faro para los emprendedores modernos, un recordatorio de que el fracaso es a menudo una lección necesaria y que la persistencia, la calidad y la visión a largo plazo superan con creces el éxito rápido y fugaz. El chocolate Hershey's se ha convertido en una marca global, pero su verdadero poder reside en el vínculo emocional que tiene con la historia americana, la resistencia y sobre todo la filantropía perpetua. El secreto final de Hershey, el hombre que falló 4 veces antes de triunfar, fue su obsesión por el control total del proceso. Al igual que Rockefeller con el petróleo, él controlaba desde la fuente de leche fresca hasta la producción masiva de la barra envuelta. Su legado va más allá de la barra. Es un modelo de capitalismo de stakeholders, donde el bienestar de los empleados era tan importante como la eficiencia de la máquina, algo que hoy las empresas buscan desesperadamente replicar. Su vida es la prueba definitiva de que un emprendedor millonario puede ser al mismo tiempo un arquitecto social. Si esta historia de resiliencia y visión te inspiró, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios cuál de los 4 fracasos de Hershey te recuerda más a tu propia trayectoria. Suscríbete a Emprendedores Millonarios para no perderte las próximas historias de titanes de la industria que cambiaron el mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.